Hola, hola, muy buenas tardes a mi preciosa familia de Growing. ¿Cómo están? Hoy martes. Bueno, hoy traemos una palabra bien especial, la cual le hemos titulado: si de forma consciente haces el mal, no serás absuelto. Si de forma consciente haces el mal, no serás absuelto. Y vamos a ver dos textos. Vamos a ver Éxodo, capítulo 33, versículos 7 al 11, y luego vamos a pasar del 34, del 5 al 9, y luego el versículo 28, y posterior a eso el Nuevo Testamento en Mateo. Antes de empezar, quiero invitarlos a que me acompañen en esta oración de apertura, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor y amado Dios Todopoderoso, queremos darte las gracias, la gloria y la honra por este nuevo día, Señor. Dejo en tus manos este día y este mensaje para que sea interiorizado en nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y conductas que te honren, Señor. Te pido humildemente que seas tú descendiendo en espíritu para que invadas tu espacio, Señor. Permíteme que no salga una sola coma y tilde de mi boca, que no sea tu santísima voluntad, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a ver qué dice Éxodo capítulo 33, versículos 7 al 11. Y dice: Moisés tenía la costumbre de armar la carpa de reunión a cierta distancia del campamento, y toda persona que quería hacer alguna petición al Señor iba a la carpa de reunión que estaba fuera del campamento. Cada vez que Moisés se dirigía a la carpa de reunión, toda la gente se levantaba. Toda la gente, ¿qué hacía? Se ponía de pie, se levantaba y permanecía de pie a la entrada de su propia carpa. Todos seguían a Moisés con la vista hasta que entraba en la carpa. Aquí me quiero detener, y esto lo que hace referencia es cuando vemos el ejemplo de alguien, ¿no? A nivel ocular vemos cuando alguien hace algo, y eso hace parte de nuestra conducta, que puede ser referencia o referente de alguien o de algo. Y aquí el pueblo estaba aprendiendo sobre Moisés. Cuando Moisés iba a hablar con el Señor fuera de la carpa, todos salían de su carpa y observaban lo que hacía Moisés. Por eso es tan importante lo que nosotros hacemos, porque siempre nos están observando. Siempre. Empezando por el Señor. Versículo 9. Cuando Moisés entraba en la carpa, la columna de nube descendía y se quedaba en el aire a la entrada mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando el pueblo notaba que la nube se detenía a la entrada de la carpa, cada persona se paraba a la entrada de su propia carpa y se inclinaba con reverencia. Dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Después Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, el joven Josué, qué precioso nombre, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. Vamos a ver ahora el capítulo 33, versículo 34, no mentiras, capítulo 34, versículos 5 al 9, que nos dice: Después el Señor descendió en una nube y se quedó allí con Moisés y proclamó su propio nombre, Yahvé. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando: Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. ¿Yahvé es qué? El Señor de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad de la rebelión y el pecado. Ojo acá lo que está diciendo el Señor. Él es tardo para enojarse y está lleno de amor inagotable. Y Él perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero no absuelvo al culpable. ¿Quién es culpable? ¿Cómo saber quién es el culpable? Dice: sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Y aquí, cuando vemos que no absuelve al culpable,
Dios nos quiere hablar un poco más claramente sobre esto en el Nuevo Testamento. Sin embargo, vamos a ver versículo 8. Al instante Moisés se postró hasta el suelo y adoró. Entonces dijo: Oh Señor, si de verdad cuento con tu favor, te ruego que nos acompañes en el viaje. Es cierto que el pueblo es terco y rebelde, pero te pido que perdones nuestra iniquidad y nuestros pecados. Tómanos como tu posesión más preciada. Qué hermoso. Versículo 28. Ahí vamos a saltar. Moisés se quedó en el monte con el Señor durante 40 días y 40 noches. En todo ese tiempo no comió pan ni bebió agua, y el Señor escribió en las tablas de piedra las condiciones del pacto, los 10 mandamientos, el decálogo de Dios. ¿Qué hizo Moisés por el pueblo? Postrarse, orar, sacrificarse 40 días y 40 noches sin comer agua ni pan, sin tomar agua ni pan. Y esto usualmente hacemos las personas cuando amamos a otras y le pedimos fervientemente al Señor que tenga misericordia y compasión de nosotros. Y de hecho Él dice que la va a tener. Él es un Dios de amor inagotable y tardo en enojarse. Pero hay algo importante que Dios nos dice en el capítulo 34 de Éxodo, versículo 7. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones. Y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Quiere decir que Dios escuchó a Moisés e iba a perdonar al pueblo. Pero dice el Señor, pero no absuelvo al culpable. Y eso es lo que vamos a verificar en el Nuevo Testamento, en Mateo, capítulo 13, versículo 36 al 43. Mateo capítulo 13, versículo 36 al 43. ¿Cómo se llama el título de la charla de hoy? Si de forma consciente haces el mal, no serás absuelto. Fijémonos que Dios nos estaba mencionando que Él es tardo en enojo y lleno de amor inagotable, pero no absuelve al culpable. Él perdona la rebelión, el pecado, pero no absuelve al culpable. Y vamos a ver quién es el culpable. ¿Qué nos quiere decir el Señor acá en Mateo capítulo 13, versículo 36 al 43? Y dice: Luego Jesús dejó a la multitud afuera y entró en la casa. Sus discípulos le dijeron: Por favor, explícanos la historia de la maleza en el campo. Jesús respondió: El Hijo del Hombre es el agricultor que siembra la buena semilla. El campo es el mundo y la buena semilla representa a la gente del reino. ¿Quién es la buena semilla? Nosotros, los que representamos el reino. Y fijémonos que Moisés en el Antiguo Testamento estaba representando al Señor. Por eso las personas ocularmente observaban lo que Él hacía, desde el ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros somos representantes del reino. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con el ejemplo que estamos dando, porque nos están observando para ser influenciados, para bien o no. Y por eso acá cuando Dios dice en el versículo 37, Jesús respondió: El Hijo del Hombre es el agricultor que siembra la buena semilla. El campo es el mundo y la buena semilla representa a la gente del reino. La maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. Entonces, ¿qué es la maleza o qué es la cizaña? Las personas que representan al maligno. El enemigo que sembró la maleza entre el trigo es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Tal como se separa la maleza y se quema en el fuego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo. Y los ángeles los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán. ¿Entonces qué? Los justos brillarán, como el sol en el reino de su Padre. Yo quiero ser un solecito. Aquí voy a hacer un paréntesis y mi mamá siempre le dice a mi gato que él es un sol de mediodía. ¿Por qué? Porque es insoportable. Qué precioso. Cierro paréntesis. A lo que vamos en el versículo 43 es que el Señor dice: Entonces los justos brillarán como el sol
en el reino de su Padre. Yo no sé si a ustedes les haya pasado, y de hecho que eso hace parte de la vitamina D, que no es que la tenga el sol, sino que se activa a través del sol cuando la tomamos entre las 8 y 10 de la mañana, máximo 15 minutos, y ese es un solecito acogedor, es un solecito que calienta delicioso, que alumbra muy precioso, y dice que los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Todo el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda, dice el Señor. ¿Cómo le llamamos al título de la charla de hoy? Si de forma consciente haces el mal, no serás absuelto. Por eso, cuando el Señor nos habla en Éxodo, y Él nos dice en el capítulo 34, versículo 7, yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable. ¿Y quién es el culpable? El culpable es el que representa al maligno, el que genera cizaña. Y de hecho tenemos que tener mucho cuidado en las personas que representamos el reino del Señor aquí en la tierra, porque evidentemente lo que estamos haciendo es que posiblemente estemos generando cizaña o estemos influenciando mal a una persona. Por eso es tan importante que estemos todo el tiempo observándonos a nosotros mismos, más que los demás, así como hizo el pueblo de Israel cuando Moisés iba a hablar al campamento con el Señor. Más que los demás que nos estén viendo a nosotros debemos vernos a nosotros mismos cuál es ese referente que estamos representando y si lo estamos representando bien o no, porque de lo contrario, si somos conscientes que estamos haciendo algo mal y lo seguimos haciendo, no vamos a ser absueltos del castigo del Señor. Y absueltos es básicamente no ser perdonados o no tener un perdón así tan fácil. Tenemos que pagar por lo que hemos hecho. Y entonces eso nos pasa mucho y de hecho que yo conozco muchas personas que representan al Señor, pero sus conductas son deplorables. Y de hecho me incluyo, porque hace 3 días Dios nos estaba hablando de los 10 mandamientos y yo hacía un recuento y lo hacíamos juntos y yo me daba cuenta que estaba fallando en 1 o en 2 y yo le daba gracias a Dios por hacerme ser consciente de lo que estaba fallando y de lo que debía corregir. Y entonces hoy Dios nos dice, si de forma consciente haces el mal, no serás absuelto. Y entonces, ¿qué referencia estamos dando? ¿A quién estamos representando? Y cuando Dios habla de la cizaña, del trigo y de la cizaña, es precisamente eso, porque estamos encaminando mal a las personas, porque crecemos al mismo tiempo, pero si tal vez algo que tú estés haciendo está generando un mal ejemplo o está generando una conducta errónea ante alguien, y somos conscientes de eso y lo seguimos haciendo, el Señor no nos va a absorber, a perdonar por eso. No vamos a estar absueltos de eso. Entonces, esa es la palabra del Señor para el día de hoy. Si tú y yo estamos siendo cizaña para alguien o no estamos siendo un buen referente para alguien, debemos prestarle atención a eso. Y me refiero no solamente a cosas muy macro, sino cosas muy simples, como decir, Señor, de hecho que lo decimos en el Padre Nuestro, perdona nuestros pecados perdónanos como nosotros también perdonamos a quienes nos ofenden. Nosotros lo estamos haciendo. Nosotros estamos generando ese amor inagotable ante las personas. Si Dios es un Dios de perdón y de amor, tú y yo lo estamos haciendo. O de hecho algo que me hablaba mucho Dios esta semana es que yo no debía hablar de los demás. Y es algo que yo siempre he refutado y que yo valoro mucho, y es que uno debe defender a las personas cuando están ausentes. Y es algo que a mí me gusta mucho hacer, me fascina. Pero también de una u otra forma en algunas oportunidades hablamos de alguien. Bueno, no tan bueno, pero hablamos de alguien y Dios me reprendía en eso. Y es básicamente ser conscientes de que, de hecho, es uno de los mandamientos del Señor y es no dar falso testimonio. No podemos hablar algo de lo que alguien nos ha contado porque todavía eso no es veraz o no es garantizado y tampoco somos jueces para juzgar. Y lo hago de forma aquí pública porque hace parte también de mi reconocimiento de lo que debo estar trabajando todo este tiempo, pero que soy consciente, y esto lo hago como ejemplo, algo así como hizo Moisés. Salió a hablar con el Señor y la gente lo observaba. Y de hecho que yo soy igual que cualquier mortal. La diferencia es que busco constantemente la verdad, busco constantemente ser moldeada por el Señor, y lo que aprendo, pues simplemente enseñarlo también a ustedes en estos espacios que Dios nos permite y que son tan gratificantes
para mí personalmente y aspiro y espero que también para ustedes lo sea. Así que también observemos las cosas buenas que hacen las personas porque de esa forma debemos aprender a hacerlo mucho mejor que antes. Porque no somos los mismos de ayer y eso es algo que debemos también pensar y es que no podemos decir que alguien es malo o no tan malo porque antes no lo fue, porque todo el tiempo nos vamos renovando y vamos creciendo. Entonces decir, no, esa persona es X o es así o asá porque en alguna oportunidad lo hizo, puede que la persona ya haya cambiado, porque todo el tiempo Dios nos va renovando y hace las cosas nuevas. Y esta fue la palabra del Señor. Si somos conscientes que estamos haciendo el mal, no seremos absueltos. Entonces, los invito a que me acompañen en esta oración de cierre y de agradecimiento para que seamos conscientes de no hacer el mal o de no influir mal o ser cizaña para alguien, porque debemos cuidar mucho, porque cuidar nuestra esencia y nuestra imagen, porque estamos representando no a cualquier persona, sino al Señor. Y eso hace parte del reconocer. A mí me encanta esa palabra porque si tú la escribes de adelante para atrás y de atrás para adelante, igual se lee de la misma forma, reconocer. No se altera el resultado. Y reconocer es una palabra que hay que verla en doble vía, ¿no? De aquí para allá y de allá para acá. Y eso es importante tenerlo presente. ¿Listo? Entonces, la palabra del Señor hoy fue: si de forma consciente hacemos el mal, no seremos absueltos. Pero queremos serlo a través de la conciencia, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor y amado Dios Todopoderoso, quiero darte las gracias, la gloria y la honra por este mensaje, Señor. Gracias porque hoy a través de Moisés me has enseñado que yo estoy a la vista de muchos, Señor, primeramente de ti. Y te pido, amado Rey, que mi conducta sea impecable a tus ojos. Y te pido, amado Rey, que de forma me hagas consciente de las cosas que debo corregir. Y te pido perdón porque en algún momento he fallado, Señor, y de una u otra forma he sido cizaña para las personas. Y te pido, Señor, que me perdones, amado Rey. Perdóname así como Moisés te pidió, Señor, que si tenemos tu favor nos perdones, Señor. Tú conoces nuestro corazón y sabes la intención de él. Y sabes que siempre queremos mejorar y hacer mejorar a los demás, ayudarlos a mejorar, a ser puente contigo, Señor, a través de Jesús, a través del Espíritu Santo, a través de nuestras buenas conductas que te representen, Señor. Ayúdanos, Señor, a no caer en las tentaciones, a no caer en el error y de forma consciente o inconsciente que estemos afectando a otras personas en su conducta, porque somos conscientes, Señor, que eso tú no lo absuelves. Te pido perdón, Señor, por eso y te pido también, amado Rey, humildemente que me ayudes fortaleciéndome desde la fe y desde el sentir para honrarte en cada paso que doy, en cada palabra que digo y en cada pensamiento, Señor, en cada conducta, porque yo te represento, Señor. Gracias por hoy darnos este mensaje para reconocer que no debemos ser cizañas, Señor, porque eso hace parte del mal y porque tú quieres que seamos tus hijos y te representemos bien. Gracias, amado Rey, por tu compasión y misericordia para con nosotros y por perdonar nuestros pecados, Señor, hasta la tercera y cuarta generación. Y gracias, amado Rey, porque nos has dado compasión, misericordia y amor inagotable hasta 1000 generaciones más. Gracias, amado Rey, te doy a ti la gloria y la honra, Señor, por este día, amado Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy estoy en una locación diferente, pero no podía dejar de tener este espacio con el Señor y con ustedes porque es un espacio reservado y siempre yo lo he mencionado. Cáigase el mundo completo, hayan truenos y relámpagos o nubes que se posen frente al campamento, pero siempre debemos tener esta reunión con el Señor y verlo cara a cara, así como un amigo, como hizo Moisés con él en su momento. Y toda la palabra es la misma ayer, hoy y siempre, y eso es lo que el Señor quiere con nosotros, que seamos conscientes de mejorar día a día para representarlo a Él y ser sus hijos. Y como le dijo Moisés al Señor, que quiero de hecho terminar con esto para cerrar, y dice el Señor en el versículo 34, Éxodo capítulo 34, versículo
8. 8b dice: es cierto que el pueblo es terco y rebelde, pero te pido que perdones nuestra iniquidad y nuestros pecados. Tómanos como tu posesión más preciada. Así que Dios dice: yo les perdono la iniquidad, les perdono la rebelión y les perdono los pecados, pero no voy a absorber, siempre me confundo con esa palabra, pero no voy a pasar por alto al culpable. Y el culpable lo vemos en Mateo capítulo 13, donde habla del trigo y la cizaña. Y la cizaña son los hijos del enemigo, son los que no representan a nuestro Señor. Y entonces nosotros sí debemos representar conscientemente a nuestro Señor y estar muy pendientes del ejemplo y el referente que estamos siendo para los demás. Y como un buen ejemplo fue Moisés, que hizo con el pueblo de Israel, que iba a orar al Señor al campamento fuera del suyo para que todos observaran cómo era que debía hacerse. Bueno, les deseo que tengan un precioso día. Gracias por hacer parte de este espacio que Dios nos permite también para fortalecer nuestro espíritu y cada vez ser mejores para Él y representarlo a Él. ¿De acuerdo? Así que tengan un precioso día, que estén muy bien. Adiós.